Hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a emplear la función buscar v de Excel. ¿Qué les tengo? Les tengo una liquidación de impuesto para los vehículos, para los carros. Entonces, dependiendo del vehículo, del tipo de vehículo, se va a cobrar un porcentaje o un impuesto a ese vehículo y se toma en cuenta lo que cuesta ese vehículo, es decir, el avalúo. Hay una pequeña base de datos que consta de tres columnas. La primera columna están los códigos ordenados. La segunda columna, la descripción del tipo de vehículo, si es particular, si es taxi, si es buseta, etcétera. Y en la tercera columna, el porcentaje del impuesto que se va a cobrar al vehículo según el costo de ese vehículo, según el avalúo. Empleando la función buscar v de Excel me permite que a través de un código me saque de la base de datos el dato que se requiere. Por ejemplo, nos vamos a situar en C5 y vamos a construir la fórmula. Igual, buscar v. V, ¿por qué? Porque la búsqueda la va a hacer en forma vertical. Abrimos paréntesis. Valor buscado va a ser el código. Entonces vamos a seleccionar la celda B5, punto y coma. La matriz de búsqueda es la base de datos. Entonces vamos a seleccionarla con clic izquierdo sostenido. Esta base de datos va desde B9, dos puntos, hasta D17. El indicador de columna es el número de la columna de la base de datos que yo quiero mostrar. En esta situación, el tipo de vehículo corresponde a la columna número 2, punto y coma. Y vamos a escribir si está ordenada o no esta pequeña base de datos. Si está ordenada porque los códigos están en orden ascendente. Observamos la fórmula, igual buscar V, el código, la base de datos, la columna que quiero mostrar de la base de datos y los códigos están ordenados. Le doy Enter. El código 80 corresponde a tractocamión. Estos códigos están con validación de datos, es decir, el usuario no tiene necesidad de escribirlos, de digitarlos. Simplemente como están validados, lo único que hacemos es seleccionarlos de las opciones previamente establecidas. Escojamos el código 20, corresponde a un taxi. Escojamos el código 50, corresponde a una volqueta. Estos datos se sacan de la base de datos y la búsqueda se hace por un código. Aquí en Avalúo se digita el valor de cada tipo de vehículo. Y en porcentajes de impuesto vamos a crear también otra función de búsqueda. Entonces vamos a hacer de cuenta que la volqueta está avaluada 150 millones de pesos. Vamos a calcular el porcentaje que le correspondía. Vamos a crear de nuevo la fórmula con la función buscar v. La digitamos, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser el mismo código, punto y coma. La matriz de búsqueda o la base de datos es la misma, la sombreo, punto y coma. Indicador de columna, el número de la columna donde me aparecen los porcentajes. La base de datos corresponde a la columna número 3. Y volvemos a escribir verdadero porque está ordenado por códigos en orden ascendente. Listo, ahí aparece la función ya digitada creada. Le vamos a dar Enter. Para este caso muy puntual, corresponde a un porcentaje del 4%, 0,04 o un porcentaje del 4%. Vamos a seleccionar otro código, el código 30.
corresponde a una buseta. Le vamos a digitar el, el costo o en cuánto está evaluado esa buseta. Por ejemplo, que sean 200 millones de pesos y le corresponde un porcentaje del 2.5. El valor a pagar lo vamos a sacar de una pequeña fórmula. Signo igual por ser fórmula, vamos a coger el avalúo, que es la de 5, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje o por el impuesto que le corresponde, que sería la E5. El avalúo del impuesto a pagar sería de 5 millones de pesos. Busquemos otro dato. Código número 60, por ejemplo. Corresponde a un camión y sería el 3.5%. Cambiémosle el avalúo. Vamos a hacer de cuenta que cuesta 350 millones. Y me muestra el valor a pagar, 12 millones 250 mil pesos. Y por último, busquemos otro dato. Código 10, un particular. Vamos a darle el avalúo que sea, por ejemplo, de 65 millones. Le corresponde un porcentaje de impuestos del 2%. Y la liquidación sería de 1.300.000 pesos. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a emplear la función buscar V de Excel. ¿Qué les tengo? Les tengo una liquidación de impuesto para los vehículos, para los carros. Entonces, dependiendo del vehículo, del tipo de vehículo, se va a cobrar un porcentaje o un impuesto a ese vehículo y se toma en cuenta lo que cuesta ese vehículo, es decir, el avalúo. Hay una pequeña base de datos que consta de 3 columnas. La primera columna están los códigos ordenados. La segunda columna, la descripción del tipo de vehículo, si es particular, si es taxi, si es buseta, etcétera. Y en la tercera columna, el porcentaje del impuesto que se va a cobrar al vehículo según el costo de ese vehículo, según el avalúo. Empleando la función buscar V de Excel, me permite que a través de un código me saque de la base de datos el dato que se requiere. Por ejemplo, nos vamos a situar en C5 y vamos a construir la fórmula. Igual, buscar V. V, ¿por qué? Porque la búsqueda la va a hacer en forma vertical. Abrimos paréntesis. Valor buscado va a ser el código. Entonces vamos a seleccionar la celda B5, punto y coma. La matriz de búsqueda es la base de datos. Entonces vamos a seleccionarla con clic izquierdo sostenido. Esta base de datos va desde B9, 2 puntos, hasta D17. El indicador de columna es el número de la columna de la base de datos que yo quiero mostrar. En esta situación, el tipo de vehículo corresponde a la columna número 2, punto y coma. Y vamos a escribir si está ordenada o no esta pequeña base de datos. Si está ordenada porque los códigos están en orden ascendente. Observamos la fórmula, igual buscar V, el código, la base de datos, la columna que quiero mostrar de la base de datos y los códigos están ordenados. Le doy Enter. El código 80 corresponde a tractocamión. Estos códigos están con validación de datos, es decir, el usuario no tiene necesidad de escribirlos, de digitarlos. Simplemente como están validados, lo único que hacemos es seleccionarlos de las opciones previamente establecidas. Escojamos el código 20, corresponde a un taxi. Escojamos el código 50, corresponde a una volqueta.
Estos datos se sacan de la base de datos y la búsqueda se hace por un código. Aquí en Avalúo se digita el valor de cada tipo de vehículo. Y en porcentajes de impuesto vamos a crear también otra función de búsqueda. Entonces vamos a hacer de cuenta que la volqueta está evaluada 150 millones de pesos. Vamos a calcular el porcentaje que le correspondía. Vamos a crear de nuevo la fórmula con la función buscar v. La digitamos, abrimos paréntesis, el valor buscado va a ser el mismo código, punto y coma. La matriz de búsqueda o la base de datos es la misma, la sombreo, punto y coma. Indicador de columna, el número de la columna donde me aparecen los porcentajes. La base de datos corresponde a la columna número 3. Y volvemos a escribir verdadero porque está ordenado por códigos en orden ascendente. Listo, ahí aparece la función ya digitada creada. Le vamos a dar enter. Para este caso muy puntual, corresponde a un porcentaje del 4%, 0,04 o un porcentaje del 4%. Vamos a seleccionar otro código. El código 30 corresponde a una buceta. Le vamos a digitar el costo o en cuánto está evaluado esa buceta. Por ejemplo, que sean 200 millones de pesos y le corresponde un porcentaje del 2.5. El valor a pagar lo vamos a sacar de una pequeña fórmula. Signo igual por ser fórmula, vamos a coger el avalúo, que es la de 5, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje o por el impuesto que le corresponde, que sería la E5. El avalúo del impuesto a pagar sería de 5 millones de pesos. Busquemos otro dato. Código número 60, por ejemplo. Corresponde a un camión y sería el 3.5%. Cambiémosle el avalúo. Vamos a hacer de cuenta que cuesta 350 millones. Y me muestra el valor a pagar, 12 millones 250 mil pesos. Y por último, busquemos otro dato. Código 10, un particular. Vamos a darle el avalúo que sea, por ejemplo, de 65 millones. Le corresponde un porcentaje de impuestos del 2%. Y la liquidación sería de 1.300.000 pesos.